Continuamos con la explicación del sistema cardiorrespiratorio. Para finalizar la explicación del corazón, vamos a intentar explicar lo que es o lo que entendemos por ciclo cardíaco. Entendemos por ciclo cardíaco un ciclo que abarca las dos contracciones involuntarias y automáticas de los movimientos del corazón, es decir, la sístole y la diástole continua, una detrás de la otra. Cuando aislamos y tenemos nada más que una sístole y una diástole, a eso le llamamos ciclo cardíaco. La duración es en torno a unas 8 décimas de segundo, de tal manera que si nosotros contamos nuestra frecuencia cardíaca en latidos por minuto y cada ciclo, cada latido dura 8 décimas de segundo, pues estamos en torno a unos 70 latidos cardíacos por minuto, o lo que sería lo mismo decir 70 ciclos por minuto. Cada ciclo incluye tres momentos fundamentales. Un primer momento que se denomina sístole auricular, que consiste en la salida de la sangre por las válvulas tricúspide y mitral debido a una contracción brusca de las aurículas, de tal manera que hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y se llenen los ventrículos. Luego aquí, si esperamos el ciclo de este GIF, vemos que sería este el momento en el cual desde las aurículas por las válvulas auriculoventriculares pasa la sangre a los ventrículos, y eso se produce en el primer momento, que se llama sístole auricular, que va precedida o que posteriormente produce la sístole, la contracción de ambos ventrículos, saliendo la sangre, pues en el caso del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, en el caso del ventrículo izquierdo por la aorta, para terminar con una diástole ventricular que supone el cierre de las válvulas semilunares de aorta y de pulmonares, la relajación de los ventrículos, la creación de una presión negativa que hace que la sangre, coincide otra vez con una sístole de la aurícula, la sangre vuelva a entrar de manera plácida hacia los ventrículos. Ese ciclo de esas tres contracciones continuas, sístole auricular, sístole ventricular y diástole ventricular, es lo que se denomina ciclo cardíaco, es lo que dura 8 décimas de segundo y sería un ciclo cardíaco completo. Por si no ha quedado claro, lo vemos aquí en un esquema donde están los dos movimientos del corazón, la sístole y la diástole. Recordamos, la sístole son los movimientos de contracción, la diástole son los movimientos de relajación, y esto, como es un ciclo, lo podemos empezar por cualquier sitio. Voy a seguir el mismo orden que hemos visto antes. Lo primero que ocurriría sería la sístole de la aurícula, es decir, la contracción de las dos aurículas para que pase la sangre a los dos ventrículos. Evidentemente se tienen que abrir las válvulas auriculoventriculares. Posteriormente viene una sístole de los ventrículos, una contracción de los ventrículos que hacen que por las válvulas sigmoides vaya la sangre pues hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta, para terminar en un tercer momento, que es la diástole ventricular, en la cual se relajan los dos ventrículos y permite la sangre, la entrada de la sangre desde las aurículas. Este ciclo completo es lo que se denomina ciclo cardíaco. Vamos a ver este ciclo cardíaco en una animación que está muy bien hecha, viendo todos los movimientos que se producen en el corazón y comprobando también las válvulas que se cierran y que se abren en cada momento, acompañado también de los dos sonidos, de los dos tonos cardíacos característicos del ciclo cardíaco. En este ciclo cardíaco, repito por última vez, lo que nosotros hacemos es que la sangre
que proviene de la vena cava superior y de la válvula tricúspide. En un primer momento está la aurícula derecha relajada en diástole y produce la absorción, la presión negativa para que entre esa sangre. Lo mismo ocurre en la aurícula izquierda con la sangre que llega ya oxigenada de las 4 venas pulmonares. Cuando se produce la sístole de las dos aurículas, se va a producir la apertura de la válvula tricúspide y mitral, la entrada de sangre en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, que posteriormente produce la sístole del ventrículo e impulsa la sangre, la del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, la del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica, la de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que se oxigene, la de la aorta hacia el resto de la circulación sistémica. Eso en su conjunto se denomina ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco, como hemos dicho, 8 décimas de segundo, 70 latidos, 70 ciclos por minuto. Terminamos. Primer momento del ciclo cardíaco, diástole auricular. Se cierran las válvulas auriculares, se rellenan de sangre que proceden de las venas tanto de la cava superior como de la cava inferior o de las venas pulmonares, y al mismo tiempo empieza a producirse la sístole auricular, que abre las válvulas auriculoventriculares, impulsa la sangre hacia los ventrículos, que cuando está completo cierra las válvulas auriculares, abre las válvulas semilunares e impulsa la sangre por la arteria pulmonar o por la aorta, para terminar con diástole ventricular, donde se abren las válvulas auriculares, se cierran las válvulas semilunares y se crea una presión negativa que hace que entre la sangre que procede de las aurículas que ya estaban en diástole. De esta manera logramos que se produzca un ciclo que mueve en torno a unos 4, 5, 6 litros de sangre por minuto cuando estamos en reposo. Cuando el corazón está a más velocidad, se llama en taquicardia. Cuando tiene mayor frecuencia cardíaca, puede llegar a 20, 30 litros por minuto. Una imagen in vivo de cómo es los movimientos, como es un ciclo cardíaco. Este corazón está en taquicardia, además veis que está en una cubeta, con lo cual es extracorpóreo y no es un corazón humano, es un corazón de animal. Bien, ¿hay manera de medir este ciclo cardíaco? Bueno, pues a los cardiólogos se les ocurrió inventar, descubrir, intentar ponerle un número a la combinación de la frecuencia cardíaca y el volumen que va a producir en cada latido del corazón. Y eso se le llamó gasto cardíaco. Se entiende por gasto cardíaco al producto que hay entre el volumen sistólico que produce una sístole ventricular en cada momento, en torno a unos 70 mililitros por latido, y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, que ya hemos dicho que está entre 70 y 75 latidos por minuto. Si nosotros multiplicamos el volumen que se produce en cada sístole por el número de sístoles que existe, nos va a dar aproximadamente 5.250 mililitros, que si redondeamos y lo convertimos en litros, serían 5 litros minuto. El gasto del corazón, es decir, la cantidad de sangre que mueve el corazón por minuto, es de 5 litros por minuto. Y ese parámetro, ese número, ese concepto, es lo que se llama gasto cardíaco. En mujeres el gasto cardíaco veis que es un poquito inferior, entre el 10 y el 20% menor. Cuando nosotros tenemos una situación en el cual el corazón late a mucha mayor velocidad, pues al aumentar uno de los factores que va a producir que el producto va mucho más alto, y el gasto cardíaco, como hemos dicho, puede ser de 10 o de 15 litros por minuto, y por lo tanto tendremos aumentado ese gasto cardíaco, que es una cosa que se produce, por ejemplo, cuando se está haciendo un determinado deporte. Esa bomba aspirante impelente que hemos explicado a la perfección, que es el corazón, tiene como objetivo fundamental lanzar la sangre para que circule por los circuitos circulatorios que tenemos a nivel del organismo humano. Fundamentalmente existen dos aparatos vasculares paralelos, interrelacionados,
que van a transcurrir, que van a discurrir por todo el organismo humano, que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos originan un tipo de circulación que es la que tenéis puesta en el esquema, es esta que tenemos, donde tenemos en el centro el corazón, y la sangre va a circular en su totalidad por el interior de los vasos, sin existir mezcla entre la sangre arterial y la sangre venosa. Por eso se dice que es un circuito doble, cerrado y bidireccional, en el cual la sangre arterial pues sale de la parte izquierda del corazón, va por las arterias, pasa a las arteriolas de menor calibre, a los capilares inicialmente arteriales y después venosos, que conforman las vénulas, para ir a las venas y terminar en el lado derecho del corazón. Una vez que se han oxigenado, empezamos nuevamente este primer circuito circulatorio. No obstante, existe un segundo circuito circulatorio, que es el circuito linfático, el sistema linfático, que es un tipo de circulación totalmente distinta porque es unidireccional, va solamente desde las extremidades inferiores hasta el lado derecho del corazón y es lineal. Y lo que hace es transportar el líquido que contiene, que se llama linfa, hacia la parte derecha del corazón. El circuito circulatorio sanguíneo, que es el que nos interesa, va a tener una serie de rutas que le hacen que se distribuya la sangre por todo el organismo, de tal suerte que gracias a estos circuitos circulatorios, todas las células les va a llegar el torrente circulatorio y le van a llegar los nutrientes y le va a llegar el oxígeno y le va a llegar la glucosa. Pero no todas ellas reaccionan o no todas ellas llegan a todas las células, sino que existen como cortocircuitos que hacen que llegue la sangre a las partes del organismo que más nos interese. Fundamentalmente existen dos circuitos circulatorios en el humano que son fundamentales: la circulación sistémica o mayor, la circulación pulmonar o menor. La circulación sistémica o mayor es la que, partiendo del corazón, lleva la sangre a toda la economía celular, a todas las células del organismo. El segundo circuito, que es la circulación pulmonar o menor, es aquella que lleva la sangre fundamentalmente a los pulmones para que se oxigene. Estas dos constituyen las rutas más importantes, los circuitos circulatorios más importantes del organismo humano, aunque no los únicos. Hay también un circuito que se llama circulación coronaria, hablaremos un pelín ahora después de él. Otro sistema muy interesante que es el sistema portahepático, y hablaremos también finalmente de otro tercer circuito exclusivamente de la circulación fetal. La circulación pulmonar, el circuito menor, tiene como objetivo fundamental el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno a nivel de los sacos alveolares. Ese circuito se inicia con la llegada de la sangre al ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, salen hacia los pulmones y allí a nivel pulmonar se va a producir, a nivel alveolar, se va a producir ese intercambio de dióxido de carbono hacia el exterior y de oxígeno hacia el interior, que hace que la sangre se convierta de venosa en arterial y llega nuevamente, pero esta vez a la parte izquierda del corazón mediante 4 venas pulmonares, a la aurícula izquierda. Ese circuito que he dicho de ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, venas pulmonares, ventrículo izquierdo, es lo que forman la circulación pulmonar o circuito menor. El circuito mayor, circulación sistémica, es la que se encarga de llevar esa sangre oxigenada desde la parte izquierda del corazón, desde el ventrículo izquierdo, a todas las partes del cuerpo, incluyendo también algo del tejido pulmonar. Por lo tanto, sale fundamentalmente del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, va a devolver a través de las venas cavas sangre pobre en oxígeno. ¿Por qué? Porque una vez que la sangre sale de aquí, que es en la parte izquierda, y baja, sube por la aorta, el callado de la aorta, y aquí tenemos la aorta descendente, la aorta abdominal, veis que va a empezar a abrirse diferentes tipos de vasos secundarios, cada uno para sus órganos, uno para el intestino, la arteria mesentérica, otro para los riñones, arteria renal, otro para las extremidades inferiores, las arterias femorales. Se produce el intercambio capilar y va a devolver sangre pobre en oxígeno, que va a entrar
por la aurícula derecha a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Por tanto, la circulación mayor, el circuito sistémico, tiene como objetivo fundamentalmente llevar sangre a todo el organismo, de modo que no toda la sangre pasa por todo el organismo, sino por aquella parte específica que nos hacen falta. Volvemos a ver cómo la sangre que sale de la parte izquierda del corazón, cuando llega a la aorta descendente, pues tenemos arterias, ramas que van exclusivamente al riñón para filtrar los desechos, ramas que van directamente al abdomen, la arteria mesentérica, que son capaces de irrigar a los intestinos y recoger todos los nutrientes absorbidos, y del intestino pues pasan al hígado por la vena porta y después van a pasar a la cava inferior. Tenemos algunas que van a la parte inferior del organismo y forman las arterias femorales que van a darle la irrigación a las extremidades inferiores. Y hay otras que van pues al páncreas, a las glándulas suprarrenales, al mismo tiroides, que van a recoger las hormonas y las van a poner en distribución por todo el organismo. Esa es la función fundamental del circuito mayor o de la circulación mayor, o también llamada circulación sistémica. Resumen: circulación menor del ventrículo derecho por las arterias pulmonares al pulmón, intercambio gaseoso, y de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Circulación mayor o sistémica del ventrículo izquierdo pasa a la aorta, de la aorta tiene ramas para la cabeza, carótidas, para los brazos, las braquiales, para el abdomen, la aorta abdominal, intercambio de nutrientes y vuelve por las venas cava hacia la aurícula derecha y de ahí al ventrículo derecho, que por los circuitos menor, y ya uno con lo anterior, se van a oxigenar. Os voy a poner una diapositiva, una animación muy bonita que es de uso habitual en medicina, que es un angiotac. La única manera que tenemos de ver los vasos sanguíneos es con rayos X y inyectando en las arterias pues algún contraste. Para que os orientéis antes de ponerlo, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos es el hígado, que se ve aquí muy bien. Esto sería en cada una de las costillas. Aquí tenemos la columna vertebral, aquí tenemos el hueso coxal, aquí tenemos un riñón, aquí tenemos otro riñón y aquí tenemos el bazo, ¿vale? Bueno, pues esto sería la aorta descendente, la aorta abdominal, y ahora cuando yo lo ponga en funcionamiento, si estáis atentos vais a ver cómo esta parte se va a ir rellenando de contraste y va a ir pasando a los diferentes órganos. Atentos. Deteniendo estas imágenes podemos perfectamente pues, ver la aorta abdominal, la aorta descendente, cómo van saliendo cada una de las ramas y cómo algunas de estas ramas pues, se van a introducir directamente en el hígado, y podemos ver pues, si existen neoformaciones o alteraciones en la circulación de los vasos o hemorragia salida de esos vasos. Hemos dicho para terminar que estos dos circuitos son los fundamentales, pero que existen otros circuitos como es el sistema portohepático, la circulación coronaria o la circulación fetal. El sistema portohepático es un sistema gracias al cual toda la sangre venosa que viene del tubo digestivo, vosotros veis aquí la aorta abdominal, veis cómo aparece la mesentérica y va a las asas intestinales, bueno, pues aparte de oxigenarlo, va a recoger todas las sustancias de nutrientes, todos los nutrientes, y esos nutrientes van a ir directamente al hígado, se van a depositar en el hígado y desde allí se van a emitir hacia el resto del organismo cuando el hígado lo considere oportuno. Bueno, pues existe un sistema, una vena, que es esta que estoy señalando aquí ahora mismo, que es la vena porta, vena porta hepática, que comunica la vena del intestino con el hígado. El hígado posteriormente esa sangre la manda a la cava inferior y va al circuito derecho. Luego ahí tenéis una manera, un sistema, entendéis perfectamente cuál es la función de ese sistema portohepático: hacer que todos los nutrientes se depositen en el hígado y sea el hígado el que los distribuya.
Otro circuito también muy interesante es la circulación de las coronarias. Las coronarias, os recuerdo que eran todas las arterias y todas las venas que iban a producir la oxigenación del músculo miocárdico. Bueno, pues las coronarias nacen de la aorta directamente, de ahí sale la coronaria derecha y veis que empiezan a salir pequeños vasos sanguíneos que fluyen a través de todo el miocardio y que lo van a coger y a oxigenar y que vuelven hacia el seno coronario, que nos lo vamos a encontrar en la aurícula derecha, que son los que recoge toda la sangre venosa. De esa manera conseguimos, nos garantizamos una sangre muy oxigenada, fundamental para la contracción del corazón, y un circuito muy cortito, ¿vale?, que permite la renovación rápida de la sangre. Para terminar, circulación fetal, que solamente se produce, es la circulación que se produce entre la placenta de la madre cuando está embarazada y el corazón del feto. Es exclusivamente de ese periodo de la vida y es una circulación muy especial. Esa circulación se realiza mediante una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Para que entendamos el ejemplo, aquí tendríamos la placenta de la madre de la que sale la vena umbilical y las dos arterias umbilicales. Bueno, pues esa vena umbilical es la que lleva la sangre oxigenada que le da la madre y que va directamente hacia el lado derecho del corazón. ¿Veis que estoy diciendo todo lo contrario de lo que pasa en el adulto? Aquí en el lado derecho esta sangre va a pasar directamente por un orificio, por un tabique interauricular, un conducto que se llama el conducto arterial, va a pasar directamente a la parte izquierda y de aquí va a pasar al resto del organismo, convirtiéndose ya en sangre venosa que gracias a las arterias umbilicales van a volver hacia la madre y hacia la placenta para que las oxigene. Veis claramente que en la circulación fetal no interviene ni el pulmón ni el aparato digestivo del feto. Los pulmones están totalmente excluidos, no están incluidos en este proceso de circulación y se llaman también, exactamente igual que pasa con las venas pulmonares y las arterias pulmonares, al contrario. La vena pulmonar, esta grande que viene, lleva sangre oxigenada, sangre arterial. Las arterias umbilicales, que son las dos que vuelven, lo que llevan es sangre venosa.